Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Constanza Siul, soy la gerente de comunicaciones y marketing de la Fundación COPEQC. Y primero que todo queremos agradecer la participación de ustedes. Tener 50 personas conectadas es muy bueno, demuestra un interés también por nuestro concurso de I+D para innovar, así es que vamos adelante. Bueno, la Fundación COPEQC es una institución creada hace ya 20 años por Empresas Copec y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tuvo la visión de apoyar el desarrollo científico-tecnológico desde su idea inicial hasta la llegada al mercado, con el objetivo de generar innovaciones de alto impacto en el país, en sectores productivos y, por supuesto, en la sociedad. A lo largo de nuestra historia hemos apoyado 113 proyectos a quienes no solamente les hemos entregado financiamiento, sino que también con quienes hemos trabajado codo a codo durante todo el proceso con la finalidad de que logren proteger y transferir sus tecnologías y vincularse con el sector al que están orientados. De esta manera, para profundizar en este concurso, resolver inquietudes y motivarlos aún más, tendremos dos presentaciones. La primera estará a cargo del director ejecutivo de la Fundación COPEQC, Alfonso Cruz, quien explicará el rol de la Fundación, los sectores que principalmente apoyamos y lo que nos diferencia de otras iniciativas. Luego será el turno de Jonathan Núñez, gerente de Administración y Finanzas y Asuntos Corporativos de Fundación COPEQC, quien profundizará en el proceso de postulación, abordará las etapas del concurso, así como también los requisitos para poder participar. Quienes deseen hacer preguntas podrán plantearlas a través del chat de Zoom y serán contestadas una vez que finalicen las presentaciones. De hecho, les recomiendo que esperen todas las presentaciones, tanto de Alfonso como de Jonathan, porque muchas de las dudas que ustedes tengan probablemente estén resueltas dentro del transcurso de sus presentaciones. De esta manera, dejo con ustedes a Alfonso Cruz, director ejecutivo de Fundación COPEQ-UC. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, Constanza. Bueno, y también darle la más cordial bienvenida a todos que nos están acompañando hoy día. Somos 52 personas que estamos conectadas a este webinar. Como decía Constanza, entonces yo les quiero presentar brevemente, en unos 8 minutos, quién es la Fundación COPEQC, porque ustedes van a, si es que están interesados en postular algún proyecto, lo van a hacer a esta institución. Entonces, ese va a ser mi rol hoy día, de contarles sobre la Fundación y nuestra trayectoria, y luego, como decía Constanza, Jonathan Núñez, el gerente de Administración y Finanzas, va a contar aspectos más específicos del concurso mismo. Somos una fundación sin fines de lucro, creada desde el año 2002, estamos cumpliendo 20 años, y con una mirada muy yo diría, visionaria sobre este tema, sobre la importancia de la investigación, el desarrollo y la innovación para, bueno, nuestro propio desarrollo como país, para resolver problemas relevantes que tiene la sociedad. Y entonces una mirada a largo plazo, y que yo diría que sus objetivos iniciales y su misión se han ido potenciando a lo largo del tiempo. En esa época, en realidad, estas materias eran muy poco conocidas, y vemos que ahora juega un rol relevante. De hecho, se creó el Ministerio de Ciencias y Tecnología hace poco, y se están tratando de aumentar los recursos en esta materia. Así que esa es nuestra misión, promover y apoyar la investigación científica tecnológica para innovar principalmente, aunque no exclusivamente, en los sectores de recursos naturales. Entonces, nosotros, en síntesis, en 5 palabras, nuestra visión es I+D para innovar, investigación y desarrollo para innovar, para generar un impacto en los sectores al cuales estas innovaciones se orientan. Y las áreas prioritarias, no exclusivas, pero prioritarias, bueno, son relacionadas con recursos naturales y la energía, porque son sectores muy importantes en nuestro país. El agua y la energía, los alimentos, todo el sector agropecuario, la minería, la biotecnología, industrial y bioproceso, forestal, pesca y agricultura. Ahora, no significa que el proyecto tenga que estar vinculado en alguna actividad específica de la minería, puede ser en su contexto, en su entorno, o en diferentes etapas. Por ejemplo, tenemos ahora unos proyectos muy interesantes que tienen que ver con software, por ejemplo, para mejorar lo que es la estimación, y lo hacen en una forma estocástica, de los yacimientos mineros. Y en ese caso, el proyecto es un software. En otro caso,
otros problemas, la innovación puede ser un nuevo aditivo alimenticio o puede ser una nueva forma de generar energía limpia, en fin. Entonces, estos sectores reciben innovaciones para generar entonces un impacto que se puede dar en diferentes planos. Y eso es bien importante que quede claro. En esta fundación trabajan y colaboran un número importante de personas. El director está súper involucrado, ellos finalmente son los que asignan los proyectos. Y el presidente de la fundación es Roberto Angelini, que es el presidente de Empresas Copec, y el vicepresidente de la fundación es el rector de la Universidad Católica, el doctor Ignacio Sánchez. Bueno, y también hay altos ejecutivos que conforman tanto el directorio como a su izquierda ustedes ven ahí el Consejo Consultivo, que es el que tiene dos roles: apoya el trabajo de los proyectos que están ya adjudicados, haciéndole un seguimiento, y también participa en todo el proceso de selección de los proyectos. Entonces ahí hay una mirada científica tecnológica que la aportan los investigadores de la Universidad Católica, y también una mirada empresarial y de emprendimiento que la aportan los ejecutivos de Empresas Copec. Y a su derecha está el comité comercial, que bueno, estos proyectos son muy complejos, tienen mucha incertidumbre, entonces esa mirada de gente especializada en los aspectos comerciales es fundamental. Y abajo ustedes ven el equipo ejecutivo, estamos acá todos presentes, Constanza Schulz, que está conduciendo este webinar, también está Atilio Xiomi, el gerente de proyecto I+D, Isidoro Insunza, gerente de transferencia y comercialización, Jonathan Núñez, que va a estar con ustedes ahora en la próxima charla, gerente de administración y finanzas, Paulina Burgos, asistente de la gerencia, y también Scarlett, asistente del equipo. Entonces, el equipo Scarlett Go, disculpa, este es el equipo base que tratamos de que la fundación opere bien día a día. ¿Y cuál es nuestro proceso de innovación? Fíjate que ahora lo que estamos haciendo es contando sobre nuestros concursos para que haya una buena postulación. Entonces son proyectos, postulan proyectos de I+D, de investigación y desarrollo. No son proyectos de emprendimiento y tampoco son proyectos de ciencia básica. Y esto lo va a contar con un poquito más de detalle Jonathan. ¿Y cómo postulan? Bueno, a través de un perfil. Estamos hablando de responder unas pocas preguntas para ver si estamos bien alineados o no. Y los perfiles que avanzan a nivel de proyecto, entonces nosotros les pedimos el documento completo. Y eso es un esfuerzo, por supuesto, más grande, de modo de entender mejor de qué se trata la iniciativa que ustedes quieren postular. Y los proyectos que avanzan a la siguiente etapa, que es la entrevista, entonces ahí el equipo, que el investigador principal y el alterno, entonces van y nos presentan presencialmente o por Zoom, dependiendo de cómo estén las condiciones sanitarias, su proyecto, y tenemos también espacio para que ustedes hagan preguntas a los consejeros que ven los proyectos y nosotros hacerles preguntas a ustedes. Y si las cosas van bien, entonces se adjudican los proyectos ganadores, les entregamos una cantidad importante de recursos, estamos hablando de 4.000 UFs, o sea, más de 120 millones de pesos, por un periodo de hasta 2 años. Y si ese proyecto va bien, pueden ser invitados a una segunda etapa de financiamiento que nos llamamos empaquetamiento. Esto es por invitación a los proyectos que realmente van bien y tienen buen potencial. Porque lo que nosotros finalmente queremos es que se genere propiedad intelectual como medio para generar innovaciones robustas, que no se copien, que no las copien, y que aporten un valor relevante en la sociedad, en los sectores en los cuales están orientados. Y es la forma de, y esto se puede dar en la forma de nuevas startups, de licencia, de productos o servicios. Entonces ese es nuestro modelo, y ahora estamos en la etapa ahí detallada con destacado amarillo, la etapa de perfil. Ese es el llamado de hoy día. Un poquito para que conozcan como las principales cifras de la fundación: hemos apoyado 113 proyectos y hay bastante experiencia en el equipo, en nosotros, en los consejeros, en el directorio, con un aporte relevante de más de 8.000 millones de pesos, y hemos generado en esta
en esta historia, ¿no es cierto?, más de 12 startups. Hoy día son más conocidas las startups. Cuando se creó la fundación, este término casi no era conocido en el país. Licencias que van a empresas establecidas, que adoptan estas tecnologías. También solicitudes de patentes en diversos países. Patentes, parte de estas patentes son otorgadas en otro tanto países. Registros de marcas y secretos industriales. Y fíjate, también hay un aporte en materia de formación de capital humano avanzado. Apoyamos el equipamiento de laboratorios y también las publicaciones científicas, que muchas veces son la base de las investigaciones aplicadas. Entonces, tenemos bastante experiencia y eso es lo que ponemos a disposición de quienes comienzan con nosotros este proceso de I+D. Y específicamente ahora estamos informando sobre el concurso de I+D para innovar, que cierra el 24 de abril, y está dirigido a todos quienes tengan buenas ideas de I+D. Universidades, empresas, startups, consorcios tecnológicos, centros de excelencia, fundaciones. Tratamos de que aquí prime el mérito, la calidad de las ideas. Los ganadores, como les decía, reciben hasta 4.000 UF con la posibilidad de financiamiento adicional si el proyecto va bien, y entregamos un apoyo especializado, modelos de negocio, gestión comercial, propiedad intelectual, aspectos regulatorios. Estas son todas las materias típicamente complejas de un proyecto de innovación. Es muy importante entender de que no somos un fondo de financiamiento en ciencia básica. Seguramente ustedes están relacionados con, o se van a relacionar con esta escala del TRL, Technology Readiness Level. Entonces los niveles 1, 2, 3 son típicamente ciencia más básica. Nosotros no estamos ahí, no es nuestro mundo, no es donde podemos aportar valor. Ahí hay otros fondos como el Fondesit y otros más. Tampoco nosotros tenemos fortalezas ya en la parte operacional, diga, cuando el proyecto ya está desarrollado, diga, y hay que implementarlo en una operación real. Entonces eso es un escalamiento que realmente lo realizan otros actores, porque esto es una aposta. Entonces nosotros estamos entre el nivel TRL4, TRL3 cumplido, hasta muchas veces el TRL7, o en algún espacio ahí. Eso es nuestro mundo. Y Jonathan va a explicar con un poquito más detalle, pero es muy importante entender esto, porque muchos de los proyectos que nos siguen avanzando es porque tienen un TRL muy, muy bajo. O sea, es como una investigación científica básica, y no es la idea. ¿Qué nos distingue? Bueno, este apoyo integral. Obviamente que tú requieres un financiamiento para desarrollar tu idea, pero no basta con eso, porque también vamos a apoyar técnicamente, o sea, cómo conviene ir desarrollando esta I+D para apuntar a un dolor que es validado y por el cual desarrollamos un modelo de negocios, y a través del cual desarrollamos un modelo de negocios que haga posible esa entrega de valor. Entonces, te apoyamos en los aspectos comerciales de tu solución, en los aspectos de propiedad intelectual, porque es muy frustrante cuando tienes una buena idea que se desarrolla bien y no la sabes proteger y te la copian. También te apoyamos en los aspectos regulatorios. Si tú tienes un proyecto que está orientado, por ejemplo, a lo que es los alimentos o a la acuicultura, o en ámbito veterinario o de salud, seguramente vas a requerir aprobaciones regulatorias que hay que pensarlas desde el principio. Entonces también te apoyamos en esas materias. Las redes internacionales y nacionales, porque estos proyectos muchas veces van mucho más allá que Chile, ¿sí? Al menos la región y ojalá el mundo. Sé que son realmente innovaciones tecnológicas relevantes. Y también difundir, que sean conocidos estas materias, porque así es más fácil la adopción por parte de los sectores a los cuales se dirige. Y como parte de este esfuerzo de dar a conocer los proyectos, organizamos, por ejemplo, encuentros con la industria, donde investigadores que tienen proyectos con nosotros le cuentan a líderes de la industria que nosotros invitamos de cuál es su proyecto.
Esto es un ejemplo en el ámbito de los alimentos, y también esfuerzos comunicacionales a través de los medios de prensa, escritos y también digitales. Aquí les estoy mostrando diferentes medios que publican cosas nuestras, ya sea de la institución como de proyectos específicos. Bueno, el equipo de Leyes Calergi, que es parte de los proyectos que nosotros apoyamos, la famosa vacuna COVID chilena. Eso es lo que tenía preparado. Más adelante vamos a tener una sesión de preguntas, así que estamos atentos a sus inquietudes. Yo voy a dejar de compartir, de modo que pueda continuar Jonathan Núñez. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Exactamente, tal como tú dices, Alfonso, ahora será el turno de nuestro gerente de Administración, Finanzas y Asuntos Corporativos de Fundación COPECUC, Jonathan Núñez, quien explicará el proceso de postulación, abordará las etapas del concurso, así como también los requisitos para poder participar. Les recomiendo que hagan todas las preguntas a través de nuestro chat Zoom una vez que finalice Jonathan, porque él hará también una presentación muy completa en la que es muy posible que dilucide las dudas que tienen. Adelante, Jonathan. Muchas gracias por la introducción, Constanza. Muchas gracias también por el resumen y el esquema general, Alfonso. Bien, ¿se ve bien la presentación? ¿Está corriendo? Sí, genial. Bueno, ante todo, ¿qué buscamos en la Fundación COPECUC al hacer este concurso? Nosotros promovemos la investigación y el desarrollo de soluciones que den respuesta a problemas relevantes para la sociedad. Por lo tanto, nosotros financiamos investigación aplicada para generar innovaciones. Les pido por favor a todos los asistentes que pudieran poner sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones. Bueno, entonces nosotros en general apoyamos la investigación aplicada para generar innovaciones, y una de las formas en las cuales la apoyamos es a través de financiamiento, a través de nuestros concursos, que son competitivos, que tienen un proceso riguroso de evaluación y tienen un foco, aunque no excluyente, en recursos naturales y energía, ¿ya? Así que lo que nosotros buscamos es que la investigación no se quede en el laboratorio y tampoco termine sola en un paper científico, en un journal, sino que lo que nosotros queremos es que termine transformada en productos, servicios que luego el día de mañana generen un bien a la sociedad y también crecimiento económico, ¿ya? Así que buscamos proyectos que estén apuntando y comprometidos con llegar a generar un impacto real. Y es un trayecto largo, pero que sin duda es algo que vale la pena recorrer y que es algo que se requiere mucho en Chile. Así que, ¿por qué debería postular al concurso I+D para innovar de la Fundación COPECUC si es que hay otras oportunidades de financiamiento de, por ejemplo, agencias estatales, en fin? ¿Por qué nosotros? Bueno, eso es una pregunta que ahora vamos a responder, pero antes voy a aclarar un par de cosas que tienen que ver con nuestros concursos. Nosotros tenemos dos tipos de concursos, el I+D para innovar y el Aplica tu Idea. El Aplica tu Idea está orientado a estudiantes de educación superior en cualquier tipo de institución de educación superior, sean universidades, CFT, puede ser posgrado, pregrado, etc. Y es solamente hasta 3 millones de pesos máximo. Ese no es el concurso que ahora tenemos abierto. Nosotros ahora tenemos abierto el concurso I+D para innovar, que está dirigido a investigadores en cualquier tipo de organización basada en Chile, por un monto de hasta 4.000 UF. Este concurso también muchas veces le llamamos concurso regular. ¿Quiénes pueden postular? Pueden postular personas jurídicas y naturales que tengan domicilio en Chile y que tengan un RUT. Con esto me refiero a universidades, empresas de todos los tamaños, centros de investigación, creo que dije personas naturales, también pueden, a lo mejor un emprendedor que todavía no ha formalizado ni constituido su empresa, también eventualmente podría. Así que en realidad nuestro concurso es súper poco discriminatorio, al contrario, tratamos de que sea lo más inclusivo posible. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los cuales postular con nosotros? El primero es que es uno de los concursos que entrega fondos de rango superior en Chile a los proyectos que adjudica. Nosotros entregamos 4.000 UF por proyecto ganador. Si ustedes nos comparan con otros fondos, con otros concursos, estamos dentro de los top en el monto que entregamos a los ganadores.
Tampoco exigimos un aporte pecuniario, aunque es bienvenido. Hay muchos concursos en donde ustedes no pueden postular en caso de que ustedes no cuenten también con aportes de, por ejemplo, una empresa, en el caso de las universidades. Ahora, si es que ustedes son empresas o son universidades y quieren poner fondos propios, ya sea pecuniario o valorado, o se consiguen fondos de terceros, por ejemplo, desde una empresa en el caso de las universidades, también es súper bienvenido. Lo importante ahí es que sea, ojalá, smart money, en el sentido de que la empresa aportante tenga un rol dentro del proyecto, a lo mejor como futura licenciataria o como usuaria potencial de la tecnología, en el caso de que sea aporte de tercero. Bueno, el proceso de postulación es por etapas, siendo la primera una etapa de perfil que requiere poco esfuerzo inicial en comparación con hacer un proyecto completo, ¿ya? Solamente un perfil como de 4 planas que no requiere hacer un presupuesto detallado, solamente entregar un rango. Así que en realidad esto en comparación con otras alternativas les entrega, por ejemplo, si es que ustedes eventualmente no quedan seleccionados, es una buena forma de flectar los músculos y hacer una postulación, y aunque no les vaya bien, eventualmente pueden recibir feedback y no les va a tomar tanto tiempo. Nosotros sabemos que lo que menos tienen los investigadores es tiempo, así que la Fundación además entrega algo que es bastante particular y poco común en este país, y que tiene que ver con dos cosas. Una, la oportunidad de obtener financiamiento de continuidad sin la necesidad de concursar nuevamente en un concurso abierto, sino que dentro de los proyectos que nosotros tenemos adjudicados, tenemos un sistema que para aquellos proyectos que prometen, que demuestran potencial, se vuelven candidatos inmediatamente a recibir financiamiento adicional si es que así lo requirieran, ¿ya? Y por último, y esto creo que es lo más importante, que nosotros entregamos asesoría permanente y personalizada en cómo enfocar el proyecto hacia el mercado. Y esto continúa incluso una vez que nuestro financiamiento concluye. O sea, tenemos proyectos que el financiamiento ha terminado un año atrás o más, y nosotros nos mantenemos teniendo estas reuniones que no son la típica reunión de seguimiento del cómo va, sino que es una reunión en donde nosotros tratamos de aportar y dar consejos constructivos al equipo ejecutor para que logren llegar a mercado. Entonces, ¿cómo se estructura esta asesoría a los ganadores? Bueno, tiene 3 pilares fundamentales. El primero es el de I+D, en donde contamos con el apoyo de destacados investigadores de la Universidad Católica de Chile. También tenemos un pilar de innovación que viene dado por nuestro equipo ejecutivo, en donde no solamente innovación, sino que también entregamos asesoría y consejo en materias de escalamiento, propiedad intelectual, transferencia tecnológica, difusión, y esto lo hacemos desde el equipo ejecutivo de la Fundación. Y por último, pero no menos importante, es el apoyo que entregan altos ejecutivos de empresas COPEC a los directores de proyecto en el marco de una estructura que nosotros tenemos que se llama comités de apoyo, que que incluye gente de nuestro comité ejecutivo, de los investigadores de la UC y también los altos ejecutivos de empresas COPEC, y nos reunimos y tratamos de apoyar lo más posible al consejo, darle puntos de vista frescos, orientarlo a cómo aproximarse al mercado, en el entendido de que el investigador es especialista en su área, pero no necesariamente tiene la expertise en lo que tiene que ver con comercialización y transferencia tecnológica, y por lo tanto tener estas miradas adicionales con experiencia es de suma utilidad. Y como les decía, el financiamiento concluye, pero nuestra asesoría continúa y hasta por años. Así que la idea es que juntos nosotros hagamos una estrategia comercial que sea mejor que la que podría salir de la cabeza de una sola persona, o de una sola institución, en este caso. Así que, ¿qué tipo de proyecto? Espero que haya quedado claro la ventaja que nosotros consideramos es la que estamos entregando, más allá del mero financiamiento. Hay una serie de otros motivos por los cuales postular a la Fundación COPEC-UC a este concurso. ¿Qué proyectos buscamos? Proyectos que resuelvan problemas importantes o necesidades insatisfechas de la sociedad. Mientras más
urgente, importante y prioritario es el problema, más nos va a llamar la atención. Sus resultados deben ser novedosos y protegibles, ¿ya? Con novedosos, para que esto sea I+D, estamos hablando de novedad que potencialmente pudiera servir para obtener una patente, novedad mundial, ¿ya? O novedad dentro de un sector a nivel mundial. Resultados con alto potencial comercial, o sea, que apunte no a solucionar el problema que tienen en el pueblito de la precordillera de la región X de Chile, sino que sin desmedro de que eso sea algo positivo, pero no es nuestro foco, nosotros buscamos cosas que sean, ojalá, escalables. O sea, por ejemplo, si es que ese mismo problema que tienen en ese pueblito de esta región de Chile también lo sufren, por ejemplo, en otro lugar del mundo y en otro lugar del mundo, ahí se vuelve interesante para nosotros. Que la función crítica esté probada a nivel de laboratorio, o sea, con esto nos referimos a un nivel de TRL 3 o superior, ¿ya? Más adelante voy a hincar el diente en este punto, lo voy a explicar en mayor detalle. El proyecto se ejecute en máximo 2 años y por último no haber recibido financiamiento de la fundación a través de este concurso para el mismo proyecto, ¿ya? Ahora, ¿dónde nos posicionamos dentro de el ciclo de vida de un desarrollo tecnológico? Bueno, según la escala TRL, esto parte con el entendimiento de los fenómenos subyacentes, luego la ideación de una aplicación potencial, y luego viene una prueba de concepto a nivel de laboratorio, en donde nosotros lo interpretamos como que la función crítica esté probada a escala laboratorio. Y ahí vamos a profundizar después en este tema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros financiamos? Lo que nosotros financiamos, por ejemplo, son esas actividades que están ahí. Nosotros nos ubicamos como en una etapa intermedia del ciclo de vida de un desarrollo tecnológico, ¿ya? Entonces, nosotros financiamos, por ejemplo, la optimización de esta función crítica, el desarrollo de características complementarias, el escalamiento y el pilotaje, testeos con potenciales clientes, estudios preclínicos, etcétera. ¿Ya? La idea es que al final de nuestro proyecto ustedes terminen con un paquete tecnológico mínimo transferible más un modelo de negocio. Con esto nos referimos a algo que esté en condiciones de ser adoptado y adoptado por una empresa, en el caso de las universidades. Nosotros entendemos que si ustedes postulan como empresa, esto no es necesario porque ustedes mismos probablemente se hagan cargo de la comercialización. Y en el fondo todo queda en casa. Así que luego de llegar a este hito, todavía quedan generalmente etapas que recorrer hasta finalmente llegar al nivel TRL 9, en donde estamos hablando de una solución en producción a escala industrial y comercializándose, ¿ya? Que esa es la meta y a eso es lo que nosotros apuntamos a llegar. Y si bien nosotros apoyamos en esta etapa intermedia, todos nuestros esfuerzos están orientados a llegar a ese punto. Entonces, además buscamos otra cosa más allá de lo meramente formal, o lo que ustedes puedan poner en la postulación. Nosotros buscamos investigadores altamente motivados por ver fruto de los desarrollos y lo que se les ocurrió, ver un impacto en el mercado y en la sociedad. Eso, alguien que esté dispuesto a recorrer todo este trayecto hasta llegar a la meta. Y también investigadores que estén dispuestos a desarrollar una cierta beta emprendedora y que tengan la amplitud de mente para poder relacionarse con gente de otras áreas, para poder aprender de temas que tienen que ver con negocios, que tengan que ver también con mercado, transferencia, comercialización, etc. ¿Ya? Nosotros les brindamos toda la asesoría que está a nuestro alcance, les damos un montón de recomendaciones, pero esa semilla tiene que caer en tierra fértil, ¿ya? Así que buscamos investigadores que tengan, no buscamos acá que todos los investigadores terminen transformados en emprendedores, eso tampoco, pero sí buscamos una apertura al diálogo interdisciplinario, ¿ya? Así que bueno, ahora vamos al proceso de postulación. Como les comentaba, es un proceso, como les comentaba Alfonso, un proceso de 3 etapas. Primero viene una etapa de perfil, luego una etapa de proyecto y luego una etapa de entrevistas. La etapa de perfil es una etapa de poco esfuerzo que requiere un perfil de aproximadamente 4 o 5 planas, en donde preguntamos solo lo esencial. No requiere hacer un presupuesto detallado. Y este perfil
es evaluado de forma ciega. Con esto me refiero a que nuestros evaluadores no saben la identidad de los directores de proyectos, ni tampoco saben quién es la beneficiaria potencial, ¿ya? Así que es súper importante que en su perfil ustedes no pongan, dentro de las preguntas que nosotros ponemos, ustedes no pongan sus nombres o los nombres de quienes lo van a ejecutar, ni tampoco el nombre de la institución a la cual ustedes pertenecen, ¿ya? Eso es algo que nosotros revelamos solamente cuando los perfiles ya son seleccionados y pasan a la etapa de proyecto, ¿ya? De este modo, cualquier suspicacia que pudiera haber porque nuestra institución pudiera tener algún tipo de preferencia por alguna institución, eso no va a ocurrir porque la evaluación es ciega, ¿ya? Entonces, solamente los proyectos que tienen una muy buena propuesta pasan a la etapa de proyecto y no sabemos de dónde vienen. Así que, sin importar de dónde vengan, si su proyecto es bueno, va a ser elegido. Bueno, entonces luego viene la etapa de proyecto, que ya es más detallado, que es una especie de ampliación o profundización de los temas que se trataron en el perfil, complementado con algunos temas adicionales que tienen que ver, por ejemplo, con propiedad intelectual, transferencia tecnológica, etc. ¿Ya? Requiere, y también lo principal es que la etapa de proyecto, además de esto que les comento, requiere la realización de un presupuesto detallado, ¿ya? Lo que yo sé por experiencia propia, que consume bastante tiempo, ¿ya? Así que en la etapa de perfil ustedes no tienen que hacer un presupuesto detallado, ustedes seleccionan solamente un rango, que eventualmente luego al hacer el proyecto ustedes pueden darse cuenta de que a lo mejor no estaba tan alineado con lo que ustedes pensaban al inicio, pero eso tampoco importa mucho, ¿ya? Lo importante, acá ya empieza a tener como mayor arraigo y se analiza más en detalle. Al principio es más bien nocional. Luego los proyectos que son seleccionados pasan a una etapa entrevista, en donde el objetivo es que estos finalistas que llegan a la etapa entrevista expongan, demuestren seguridad en los temas que están abordando, que muestren apertura a hablar de temas que tienen que ver a lo mejor con mercado y todo eso, que muestren dominio de lo que quieren hacer y también empuje por lograr llegar a la meta, que es a lograr la transferencia tecnológica, lograr la comercialización. Y esas son las tres etapas del proceso de postulación. Luego, a todos quienes no pasan de una etapa a otra se les entrega feedback. En las etapas de perfil y proyecto, el feedback es más bien acotado por un tema de número, de cantidad, que no podemos estar como entregando algo tan detallado. Pero, por ejemplo, si ustedes llegan a la etapa de entrevista, nosotros el año pasado tuvimos con cada uno de los grupos que no fueron seleccionados una reunión de 1 hora con cada uno de ellos para darles feedback en detalle de por qué la postulación no tuvo éxito finalmente, pese a ser finalista, y les entregamos un montón de feedback útil para que puedan mejorar su propuesta, ya sea para postular nuevamente a nuestro concurso o a otros, ¿ya? Bien, continuando, estas son las fechas de mayor importancia. Tenemos estamos ahora en la etapa de perfil, que tiene fecha hasta el 24 de abril. Luego, entre el 25 de abril y el 22 de mayo, tenemos la evaluación del perfil, que se comunica a los postulantes el día 23 de mayo. Luego, a partir del 24 de mayo al 16 de junio, tenemos el tiempo que ustedes van a tener en caso de ser seleccionados para elaborar su proyecto, que reitero, acá pedimos un poco más de detalle, pedimos hacer un presupuesto. Luego esto del 17 de junio al 13 de julio se evalúa, se comunican los resultados el 14 de julio. Luego viene una etapa de evaluación externa, en donde nosotros enviamos la propuesta de los proyectos seleccionados a una evaluación de propiedad intelectual y de potencial comercial. En el caso de este estudio de propiedad intelectual, es con uno de los bufetes de abogados expertos en propiedad intelectual más importantes de Chile, y nosotros, ganen o no ganen, les vamos a entregar esos informes si es que ustedes llegan a esas instancias,
También tenemos una evaluación científica hecha por alguien experto en la materia, y también tenemos esta evaluación comercial que es hecha por una empresa extranjera que se llama Tech Capital, que son expertos en este tema, y también ese informe se les haría llegar, incluso si es que ustedes no se adjudican los fondos en la medida que lleguen a esa etapa. ¿Ya? Así que luego ustedes en paralelo van a estar trabajando en elaborar esta presentación que tienen que hacer. Luego hay 2 días donde se realizan estas entrevistas, y luego hay una etapa de aclaración de dudas, y finalmente se define en el directorio del 4 de octubre. ¿Ya? Así que también, como para seguridad de ustedes, hablé de varios procesos varias instancias de evaluación. Todos nuestros evaluadores firman un acuerdo de confidencialidad antes de acceder a cualquiera de sus propuestas, así que tienen que tener tranquilidad de que no van a haber filtraciones de información, nadie se va a quedar con su idea. La idea es de ustedes. Así que, bueno, esto un poco respecto de procesos de postulación, pero ahora vamos a ir a otras 2 secciones, una que tiene que ver con preguntas frecuentes y otra que tiene que ver con un análisis de las principales causas por las cuales las postulaciones fallan. Así que en el caso de las preguntas frecuentes, TRL, y acá voy a profundizar. ¿A qué nos referimos con TRL? Es una escala que originalmente se ideó en la NASA para poder referirse de forma más ordenada al trayecto que tiene que pasar un proyecto, una propuesta, desde la idea hasta la implementación ya a escala industrial. Entonces, tenemos que el TRL3 para nosotros es crítico, porque es el requisito que toda propuesta debe cumplir para ser aceptada en nuestro concurso. ¿Ya? Y entonces el TRL3 es que la prueba de concepto de la función, que haya una prueba de concepto de la función crítica, al menos a nivel de laboratorio. ¿Ya? Y luego vienen otros hitos que se tienen que ir dando para cumplir con TRL4, 5, etc. ¿Ya? Nosotros acá estamos con los niveles cumplidos, o sea, no queremos, por ejemplo, proyectos que estén haciendo pruebas de concepto para probar la función crítica. Eso ya tiene que estar probado cuando ustedes postulan, ¿ya? Y luego vienen otros temas que son importantes. Por ejemplo, hablamos de características complementarias, entorno relevante. Ahora vamos a explicar un poco eso. Entonces, un ejemplo que es súper poco innovador, pero muy ilustrativo, es una tijera. ¿A qué nos referimos con la función crítica o las funciones o características complementarias en el caso de una tijera? Bueno, la función crítica sería que la tijera corte, pero la tijera no tendría ninguna utilidad práctica si es que además no tuviera estas otras características complementarias, que sea segura, fácil de manipular por niños, barata de producir. Con una tijera de $1000 no llegamos a ningún lado. Lo que nosotros buscamos es que esa misma lógica impere también en los proyectos que recibimos, ¿ya? En donde haya conciencia de cuáles son esas otras características complementarias. En el caso de la función crítica, o sea, que corte, en el caso de la tijera, eso ya tiene que estar probado al menos a nivel de laboratorio, y ahí es súper importante que ustedes nos cuenten y detallen muy bien cómo fue la prueba que hicieron, de forma tal de que luego a nadie le quede ninguna duda de que eso ya está cumplido, ¿ya? Y esa demostración tiene que estar hecha por ustedes mismos, por sus propios equipos de investigación, no, por ejemplo, por un laboratorio en el MIT, porque en ese caso el nivel de avance tecnológico a nivel mundial puede estar en TRL3, pero eso significa que ustedes están partiendo desde una posición de rezago. Si ustedes, por ejemplo, tienen que armar un laboratorio desde cero, no. Nosotros buscamos algo que ya, un desarrollo propio, pero que ya tenga avance previo. ¿Un director de proyecto puede postular a más de un proyecto? Sí, y también los directores alternos. Lo importante es que el director y el director alterno sean personas distintas, o si no, el propósito no se cumple. Y también, si bien esto está permitido, no siempre es recomendable. Muchas veces paga mejor dedicarle más tiempo a una muy buena propuesta, que tener una gran diversidad de postulaciones, pero que al final ninguna queda bien redondeada. Ahora, también en la evaluación vamos a tomar en cuenta las asignaciones. Si ustedes presentan, qué sé yo, 3 postulaciones distintas y están sobrevendidos en términos de horas hombre, va a haber un problema.
Les reitero, por favor, que pudieran silenciar sus micrófonos para evitar interrupciones. Muchas gracias. Bien, entonces la fundación se queda con la propiedad en innovación o emprendimiento solo con una participación minoritaria de la propiedad intelectual, de los resultados que de ahí deriven, ¿ya? Esto incluye el secreto industrial, entonces no nos quedamos con todo, nos quedamos con una muy pequeña fracción que ahora les voy a explicar para que no quede ninguna duda. A ver, el porcentaje de participación que nosotros obtenemos, en el fondo, a partir del financiamiento que entregamos, está en directa relación al nivel de TRL que ustedes hayan alcanzado al postular, ¿ya? La Fundación participa minoritariamente de los eventuales beneficios futuros que genera la tecnología desarrollada por el proyecto. Entonces, si ustedes están en TRL1 o TRL2, están fuera de base. Si están en TRL3, nosotros nos quedamos con un 35% de esos beneficios futuros, la beneficiaria con un 65%. En el caso de que estén en TRL4, un 30%, nosotros la beneficiaria 70%, y en caso de que estén superior, igual o superior a 5, nosotros un 25% y la beneficiaria un 75%. Ahora, esto puede sonar a lo mejor como un porcentaje importante, pero la verdad tenemos que analizar la torta completa de cómo se ve esto una vez transferido, una vez en operación, ¿ya? Y también hay que tener en claro que hay un trayecto que recorrer, en donde hay primero un desarrollo del proyecto, pero luego se genera un paquete tecnológico transferible, esto es para el caso de las universidades. Luego hay un licenciamiento de tecnología, luego un acuerdo de pago de royalties por uso, la licenciataria tiene que empezar a generar ventas, y luego recién viene el pago de royalties. Y de ese royalty es donde nosotros obtenemos ese porcentaje que acabo de mencionar, y que ustedes también se llevarían el otro porcentaje, en caso de que ustedes sean universidades. Ahora, este proceso es secuencial, en la práctica tiene avances, a veces retrocesos, pero es más o menos de esta forma. Ahora, respecto a lo que les decía de la torta completa, esto se ve más o menos así. Cuando entra en operación, ya luego de licenciado, por ejemplo, en donde tenemos que la mayor parte de las ventas que se obtengan van a ir a pagar costos de producción, por ejemplo, costos de mano de obra, de energía, materias primas, etc. Luego sobre eso va a haber un margen legítimo de la licenciataria, y luego hay otra fracción que es de royalty, que es lo que está en gris y en amarillo, ¿ya? Entonces, finalmente lo que vendría obteniendo la Fundación Copec sería lo que está en amarillo. Y en caso de que ustedes estén en un TRL avanzado, incluso puede ser menor, puede ser así de pequeño, ¿ya? Así que nosotros no solicitamos participación accionaria en empresas preexistentes, y tampoco en caso de que se formen spin-offs, salvo que se defina así de mutuo acuerdo, ¿ya? Tampoco solicitamos participación respecto de ventas totales generadas por un desarrollo, sino que solamente respecto de este royalty, ¿ya? Esto para tranquilidad sobre todo de las empresas postulantes. Lo importante, finalmente, es el tamaño de la torta y que llegue a haber una torta, porque actualmente en Chile la mayoría de los proyectos de investigación aplicada no llegan a este TRL9, ¿ya? Entonces, el primer objetivo es que llegue a existir lleguemos a TRL9 y que el negocio sea lo más grande posible, el tamaño de mercado sea importante, y para eso tiene que resolver un problema que valga la pena ser resuelto, ¿ya? Así que esto también tiene otro efecto colateral positivo, ¿ya? Y es que en la práctica, no en lo formal, porque no firmamos un acuerdo de sociedad, por decirlo de alguna manera, salvo que eventualmente de mutuo acuerdo participemos en una misma empresa, pero en la mayoría de los casos no es así. Pero en la práctica nos volvemos socios. El hecho de que nosotros participemos en la propiedad de los beneficios de la propiedad intelectual nos vuelve interesados en que el proyecto sea exitoso y llegue a transferirse. Y nosotros vamos a poner a disposición de los directores de proyecto todas las facilidades que estén a nuestro alcance para que eso llegue a ocurrir. Desde, por ejemplo, asesoría, consejo,
y también eventualmente facilitar contactos. En nuestro directorio, en nuestros consejos participan altos ejecutivos de empresas COPEC que están muy, muy relacionados dentro del ecosistema industrial nacional. Así que ahí hay un gran potencial de poder darle un empujón a los proyectos para que sean transferidos. Así, en el fondo, nosotros participamos de la propiedad intelectual, no nos quedamos con la mayoría y además eso nos vuelve interesados en que esto logre concretarse. Hay una sección de las bases que a alguna gente le ha generado dudas. Me gustaría poder despejar cualquier duda ahora. Y tiene que ver con esta sección, la 2.19, que dice licencia gratuita a la fundación para casos, que al final, explicación, es para casos extremos, ¿ya? Por ejemplo, si la beneficiaria no demuestra avance en la gestión de transferencia, explotación o comercialización de la tecnología desarrollada luego de 2 años, después de haber concluido el proyecto, la fundación gozará de una licencia gratuita e indefinida para el desarrollo y la comercialización y explotación, con terceros, etc. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Porque puede sonar a lo mejor un poco raro, pero la lógica de esto es que no quede ningún proyecto a medias, ningún proyecto interesante que quede tirado, ¿ya? Entonces, la idea, en el fondo, esta cláusula jamás se ha invocado, nunca. Y esto es básicamente para casos que a lo mejor podrían ser tildados de negligencia y notable abandono de deberes, como dicen por ahí. Así que, por ejemplo, en caso de que una beneficiaria deje esto a medias, porque, por ejemplo, el investigador pierde interés en el proyecto y parte otro, la idea es que la cosa no quede tirada, y si tiene valor, que nosotros podamos hacer algún esfuerzo por lograr comercializar, por lograr licenciarlo, ¿ya? O, por ejemplo, en el caso de que una empresa decida, luego de establecer un compromiso con nosotros, decida cambiar su estrategia y deje todo tirado. Tampoco es algo que a nosotros nos interesa. Nosotros estamos buscando un compromiso de largo plazo, ¿ya? Así que, como les decía, nosotros no queremos invocar esta cláusula, jamás la hemos invocado y es solamente para casos extremos, y también entendemos que el I+D toma tiempo y tenemos muchos casos en donde el proceso de licenciamiento ha tomado más de 2 años. Y aún así, dado que ha habido un esfuerzo razonable y avances en este proceso, no la hemos invocado tampoco, por más de que hayan pasado 2 años, ¿ya? Así que eso es para su tranquilidad. Nosotros no queremos tener que invocarla. ¿Cuándo podría eventualmente invocarse esto? Por ejemplo, si la beneficiaria no presenta un plan de actividades conducentes a la transferencia, no ejecuta las actividades que ya comprometió en el plan que anteriormente mencioné, que no apoye la relación con potenciales clientes, por ejemplo, hay una reunión con un potencial licenciatario y, qué sé yo, el director de proyecto no va, que no se entregue información necesaria para realizar las gestiones, por ejemplo, hay que solicitar una patente y esto queda tirado y no se redacta la patente nunca y pasan los meses, ahí eventualmente podría ocurrir. Como por ejemplo, en caso de que la beneficiaria decida renunciar a esto, diga, no, nosotros no vamos a seguir adelante con el proyecto, lo dejamos hasta acá. En caso de ghosting, en caso de que una beneficiaria eventualmente se vuelve inubicable, no responda a correos, llamados, mensajes, etc. Y también nosotros esperamos que los investigadores participen de este proceso de transferencia tecnológica. Entonces, si es que el director de proyecto, el director alterno dejan de participar, también todo el proceso de licenciamiento se vuelve cuesta arriba, por no decir prácticamente imposible. Así que también esperamos este compromiso y esta persistencia de parte del director de proyecto. Un gerente de proyecto, ¿para qué? Nuestras bases exigen la contratación de un gerente de proyecto, ¿ya? Y la experiencia nos indica que es muy, muy necesario. El gerente de proyecto, al innovar, uno tiene que tener claro que es distinto al I+D, porque uno se tiene que hacer cargo de todas las aristas del problema, ¿ya? De todas las aristas de lo que uno está haciendo, no solamente la parte técnica. Uno tiene que tomar responsabilidad por todo, eso es innovar. Entonces, cuando uno innova, uno tiene que hablar también y desarrollar modelos de negocio, tiene que estudiar, tiene que informarse respecto del mercado, tiene que coordinar testeos con clientes para poder validar la tecnología,
ver que la usabilidad esté correcta, buscar licenciatarios y convencerlos, negociar contratos, tramitar patentes, estudiar aspectos regulatorios, que por ejemplo en la industria farmacéutica y de alimentos es muy importante, buscar financiamiento adicional, porque nosotros somos conscientes de que luego de nuestro financiamiento, a lo mejor ustedes requieren aún más financiamiento para poder llegar hasta este TRL 9, ¿ya? Nosotros plenamente conscientes de eso. Entonces, para todo esto está el gerente de proyecto. Esto no quiere decir que ustedes contraten un gerente de proyecto y se desliguen totalmente de esto. No, tiene que haber un diálogo permanente, porque información, por ejemplo, que le entregan desde estos testeos con clientes, tiene que retroalimentar el proceso de I+D, ¿ya? Si no, estamos hablando de una relación disfuncional. Ahora, aunque la I+D esté perfecta, errores en estos aspectos que son más bien de mercado pueden terminar hundiendo un muy buen proyecto, ¿ya? Así que es muy importante el gerente de proyecto que sea considerado un par del director de proyecto prácticamente, en donde haya un diálogo de igual a igual y no haya una relación, por ejemplo, en donde el gerente de proyecto termine transformado en una especie de asistente del director de proyecto y en donde no se tome en cuenta la opinión del gerente de proyecto. ¿Ya? Eso no lo queremos. Así que, bueno, esto es un poco cómo se enmarca dentro de las relaciones. Tenemos los experimentos, el director está ahí al medio, supervisando los experimentos, haciendo los diseños experimentales, supervisando la ejecución. El gerente es como la interfaz entre el proyecto y las empresas que pueden ser usuarias de la tecnología, pueden ser clientes, pueden ser eventuales licenciatarias, y también con fuentes de financiamiento. El gerente les podría ayudar a apalancar recursos adicionales. Entonces, el gerente enlaza con empresas, entrega feedback que obtiene de las empresas al director de proyecto, negocia con las empresas, busca financiamiento adicional. El gerente de proyecto es muy importante, es algo que ustedes van a terminar agradeciendo. Así que eso es por el lado del gerente de proyecto, y ahora vamos a pasar a la etapa de errores frecuentes, ¿ya? La primera causa por la cual las postulaciones fracasan en nuestros concursos es porque no tienen el TRL3 cumplido, o sea, el proyecto está muy verde. ¿Por qué puede ocurrir esto? Alguien puede pensar, no, pero es que los criterios son más o menos objetivos, pero la verdad es que el investigador puede pensar que tiene el TRL3 cumplido, pero los evaluadores pueden percibirlo de otra manera, ¿ya? Y para esto es muy importante que ustedes comuniquen muy bien los avances previos, ¿ya? Con explicar muy bien no me refiero a muy largo, me refiero a que vayan, ojalá al grano, diciendo, esta es la funcionalidad crítica, y este fue el experimento que yo hice a nivel de laboratorio para probarlo, y los resultados fueron estos, ¿ya? Eso es explicarlo bien. Entonces, ¿por qué también podría fracasar? Los evaluadores pueden ver un problema que el investigador ignoró. La tecnología a nivel, lo que les decía antes, la tecnología a nivel mundial puede estar en TRL3, pero si lo hicieron otros grupos de investigación antes que ustedes, significa que ustedes parten con desventaja. La función crítica se percibe de forma distinta por los evaluadores. Hay ocasiones en donde lo más importante de repente puede ser discutible, depende un poco del tipo de proyecto. Pueden haber dudas respecto de que las pruebas hechas logren demostrar la función crítica, por ejemplo, errores en el diseño experimental, fallas lógicas, o que las condiciones de laboratorio sean extremadamente idealizadas y no en el fondo innecesariamente simplificadas. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver en el ámbito del tratamiento de aguas residuales investigaciones y papers publicados que utilizan agua residual sintética, algo que es totalmente innecesario y muy poco realista, dado que el agua residual es una mezcla súper compleja de especies químicas, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, es un caso de una simplificación innecesaria, que te aleja del objetivo. Problema pequeño, mercado pequeño. Esa es otra causa que puede causar que el proyecto quede en el camino, y que no sea seleccionado, no pasa a la siguiente etapa. La propuesta propone resolver un problema que es sufrido por muy pocas personas o empresas, geográficamente muy acotado, no prioritario en comparación con otros sufridos por ese grupo. Con esto me refiero que si una empresa tiene, por ejemplo, 10 problemas que son
en total tiene 10 grandes problemas. Si ustedes están atacando el 10º en esa escala de prioridades, la empresa escasamente les va a poner atención a la hora, si es que ustedes van a decirle, oye, ¿sabes qué? Yo tengo esta tecnología que te va a resolver tu 10º problema. Probablemente la persona en esa empresa esté demasiado ocupada apagando algún incendio relativo a las 3 primeras problemáticas que les va a impedir ponerles atención, ¿ya? Entonces nosotros buscamos problemas que sean realmente prioritarios para el sector. Por ejemplo, también hay casos en donde el problema es muy poco frecuente o que las consecuencias del problema la verdad es que son menores, no pasa de ser un leve dolor de cabeza y no es algo que duela realmente, y que eventualmente pueda ser postergable a raíz de las circunstancias anteriores. Competitividad. Las tecnologías no se desenvuelven en el vacío, sino que siempre suelen haber alternativas, ¿ya? Estas alternativas no necesariamente están basadas en la misma tecnología que ustedes están utilizando, sino que pueden estar basadas en otras tecnologías, ¿ya? Entonces, cuando nosotros recibimos una postulación en donde falta información sobre las alternativas disponibles en el mercado o falta información sobre tecnologías que compiten con la propuesta, o cuando, por ejemplo, existen alternativas que resuelven muy bien el problema y no se visualiza una mejora contundente sobre ellas en la propuesta que nosotros recibimos. O sea, si ustedes tienen algo que apunta, por ejemplo, a resolver una problemática importante, pero ya hay una buena alternativa, nos tienen que explicar cómo van a competir, en base a qué parámetro. Calidad, rapidez, eficiencia, costo. Debe apuntarse a superar ese parámetro, en ese parámetro a las demás alternativas, entre ellas al gold standard, que vendría siendo la solución la solución hegemónica o la solución más frecuente, imperante, ¿ya? Y este ámbito en el cual ustedes pretenden competir debe ser relevante para quien sufre el problema. Si es que ustedes, por ejemplo, están atacando un problema para el cual, por ejemplo, para una empresa minera, y resulta que la empresa minera está tan desesperada por resolver el problema y le duele tanto el bolsillo resolviendo este problema hoy en día, por ejemplo, a mano, que ustedes le ofrecen una tecnología, y ya hay una tecnología a lo mejor que soluciona el problema. Hay ocasiones en donde si ustedes ofrecen algo de menor costo, no es tan importante como que ofrezcan un desempeño superior. Y hay casos totalmente contrarios, en donde la verdad hay muchos usuarios o empresas usuarias que estarían dispuestas a sacrificar desempeño por una reducción en costo, ¿ya? Entonces eso hay que verlo caso a caso. Mercado mal definido. Cuando el proponente no va al grano de forma precisa en lo tocante a mercado. Cuando se empieza a hablar cualitativamente de que es muy interesante, el mercado es grande, que crece muy rápido, pero se evita dar cifras o citar referencias. Esto nos dice que no hubo un esfuerzo mínimo por buscar información en Internet, o al menos realizar una estimación razonable, que también es bienvenido. Cuando, por ejemplo, se entregan cifras de un mercado mucho más grande del que en realidad es, que, por ejemplo, en el caso de un proyecto que tenga que ver con el cultivo de quinoa, que nos empiecen a hablar del hambre en el mundo y no del mercado de la quinoa a nivel mundial, ¿ya? Eso es algo que no va a ser bien recibido y que al final nosotros lo interpretamos como una especie de hacerle el quite a lo que estamos preguntando. ¿Cómo hacerlo si lo que estoy haciendo es tan nuevo que no hay información disponible? Bueno, ahí uno puede hacer estimaciones. Ahora, ¿cómo cuantificar esto? Uno tiene que intentar usar las mejores cifras que hayan disponibles en Internet, usar sitios con información de calidad y rellenar los espacios en blanco. Por ejemplo, uno puede calcular estimar cuánta gente sufre un problema en un determinado contexto, o, por ejemplo, médico. Uno puede buscar estadísticas de cuántas personas sufren esa enfermedad en el mundo. Luego uno puede multiplicar, por ejemplo, por la frecuencia que tendrían que tener el tratamiento, si es que es crónico o solamente de una vez, y luego uno puede multiplicar eso por el precio que podría llegar a tener este eventual medicamento, y no es que a uno se le ocurra cuánto cobrar, sino que uno tiene que ver cuál es el precio de las alternativas disponibles, porque con eso te van a comparar.
Y así uno puede estructurar una estimación de qué tan grande puede ser el mercado. Y reitero, esto es solamente, y si es que uno tiene que hacer generalizaciones, por ejemplo, sí, vamos a asumir que en todos los países la tasa de infección en esta enfermedad es la misma. Es una generalización y tiene que estar en el fondo dicho. Vamos a asumir que tal cosa, ¿ya? Y eso es hacer una estimación razonable y de una forma responsable. Así que siempre hay una manera, hay que usar el ingenio, hay que buscar la mejor información disponible y no hacer estimaciones si es que hay información disponible. Eso es totalmente innecesario. Falta de foco. Por ejemplo, ahí. Queremos hacer un aditivo alimentario que sea natural, antiaglomerante, antioxidante, conservante y que tenga actividad anticancerígena. Eso es muy poco probable que tenga éxito, ¿ya? Y al final a nosotros nos genera la impresión de que no se sabe realmente qué es lo que se quiere hacer. Entonces debe quedar muy claro cuál es la funcionalidad crítica y en base a qué se va a competir, que no necesariamente es la funcionalidad crítica, sino que también puede ser una característica complementaria, pero tiene que quedar muy claro. Entonces, si es que alguien nos dice queremos hacer un conservante alimentario que tenga la misma actividad que los sintéticos y que sea factible de comercializarse al mismo costo que uno sintético, pero que es natural, me deja mucho mejor que alguien que quiere curar el cáncer con un aditivo alimenticio, ¿ya? Entonces, esto es para que ustedes traten de hacer algo muy bien en vez de tratar de solucionarlo todo. Y por último, fallas en la lógica de la argumentación, en donde, por ejemplo, que nos ha pasado, y por eso lo ponemos, puede a lo mejor parecer un poco enredado, pero, por ejemplo, un proyecto propone hacer X sobre Y para resolver el problema Z, que esto es súper general y frecuente al mismo tiempo. Pero resulta que hay incertidumbre en que afectando Y vamos a lograr solucionar el problema Z, ¿ya? Ahora, saliendo de lo abstracto. Un ejemplo, vamos a usar la técnica X para matar a una bacteria y así vamos a curar una enfermedad, ¿ya? Pero resulta que esa enfermedad, si es que uno se pone a leer, está causada por la acción de numerosas bacterias. Entonces, si es que ustedes dicen, el evaluador le va a surgir la duda, oye, tú estás diciendo que vas a atacar esta bacteria, pero la enfermedad está causada por varias al mismo tiempo. Entonces, ¿qué certeza tengo yo que actuando sobre esa bacteria tú vas a lograr solucionar el problema? Entonces, está en ustedes argumentar bien. Si es que ustedes en este mismo caso, ustedes dijeran, oye, está este estudio hecho en Canadá, por ejemplo, en donde se demuestra que el 80% de los problemas que genera esta enfermedad está causado por esta bacteria, entonces sí, eso les ayuda en su argumentación y el evaluador no va a tener dudas respecto de si el problema se logra o no solucionar o mitigar, ¿ya? Otro caso. Vamos a hacer una pieza de titanio con geometría especial que reemplace esa misma pieza que ya existe en los camiones mineros. Y así vamos a reducir el tiempo perdido en mantenciones correctivas. Ya. Eso tiene varias aristas, pero hay que responder a ciertas preguntas. ¿Qué porcentaje de las mantenciones correctivas de los camiones mineros son atribuibles a fallas en esa pieza? Si ustedes me dicen que el 80% de estas mantenciones correctivas son causadas por fallas en esa pieza, aplauso. Pero si es solamente un 1%, estamos mal. Y si es que ustedes no entregan esa información, el evaluador va a quedar naturalmente con dudas, ¿ya? ¿Cuánto tiempo toma hoy cambiar esa pieza cuando falla? Si es que reemplazar esa pieza toma 8 horas, ahí hay algo interesante. Pero si es que cambiar la pieza toma 2 minutos, la verdad es que es irrelevante, ¿ya? Así que está en ustedes entregar la información completa que permita establecer esta relación de causa-efecto entre las causas, donde ustedes pretenden intervenir y el problema final, ¿ya? Ilustrado de forma muy, muy simple, en este caso de causas lineales, si ustedes intervienen acá, se rompe la cadena causal y el problema se soluciona. Pero en caso de problemas en donde hay múltiples causas, si es que ustedes abordan solamente ahí, no hay certeza de que el problema se resuelva, ¿ya? Entonces, está en ustedes presentar antecedentes lo suficientemente robustos y estos antecedentes de una forma lógica tal que no quepan dudas de que interviniendo donde ustedes proponen se va a lograr el efecto que ustedes buscan, ¿ya? Y por último, para cerrar,
leer el formulario completo antes de rellenar y evitar repetir cosas en una pregunta y luego en otra. Esa es la forma segura de irritar a un evaluador. Así que muchas gracias por su tiempo, por su interés en la Fundación COPEQC, y ahora nosotros quedamos muy atentos a cualquier consulta que ustedes tengan. Muchas gracias, Jonathan, por la explicación. Tenemos un par de preguntas, así que este es el momento en que vamos a empezar a dilucidar algunas dudas que hayan quedado. Y vamos a empezar por una que de esto plantea Valesca, que pregunta si está habilitada ya la plataforma de postulación para el perfil. Ya, muy buena pregunta. Este año nosotros hicimos una mejora al perfil que ustedes ya tienen disponible a través de Word. Mañana la plataforma va a estar abierta, así que ustedes mañana van a poder acceder, traspasar, copiar y pegar todo lo que ustedes tienen ya desarrollado en este formato Word y pasarlo a la plataforma, ¿ya? Mi recomendación es que no esperen el último día para traspasar toda la plataforma, porque eso es lo que puede llegar a causar es que sature el servidor, ¿ya? Entonces, mi consejo es que lo antes posible ustedes puedan entrar a la plataforma a partir de mañana para poder copiar y pegar. Los formularios van a ser idénticos, lo que ustedes tienen en Word, a lo que van a encontrar en la plataforma, entonces van a tener que copiar cada sección, pegarla en el campo correspondiente en la plataforma y ya van a tenerlo online. La forma de postulación es a través de la plataforma, no a través del formulario Word, ¿ya? Así que lamento el atraso con este tema de la plataforma, pero ha sido un poco, tuvimos ahí unos inconvenientes técnicos, pero ya se solucionaron, afortunadamente. Muchas gracias, Jonathan. A todos los que han preguntado si vamos a subir esta grabación a nuestro sitio web y les invito a que nos compartan sus correos electrónicos, porque ahí les podemos enviar la grabación y además las presentaciones tanto de Jonathan como de Alfonso. Pero además va a estar esta grabación en nuestro sitio web. Otra pregunta, Jonathan, Alfonso, es ¿cuántos ganadores hay por concurso? Eso varía año a año. Para tranquilidad de ustedes, no es que nosotros tengamos como un presupuesto que tengamos que colocar, como es la lógica en otras agencias, sino que en este caso, el presupuesto del año siguiente lo construimos en base a los proyectos que se adjudiquen, ¿ya? Así que en ese sentido puede variar. Históricamente, ahí Alfonso, a lo mejor tú me puedes corregir si me equivoco, han estado entre 6 y 3 ganadores al año, o entre 10 y 3 al año aproximadamente. Sí, yo puedo complementar. Mira, históricamente teníamos más o menos entre 60 y 80 perfiles postulados por concurso. De esos, supongamos 70 en promedio, pasa más o menos un 25%, entre un 25% y un 30% a la etapa proyecto. Entonces ahí hay efectivamente una alta tasa de proyectos que nos siguen y que por un lado no es un esfuerzo tan grande al postular porque es un perfil y por otro lado en el caso nuestro para evaluar. Entonces en los proyectos que siguen, por ejemplo de 70 quedan 20. ¿Ya? De esos 20 realmente más o menos un tercio pasa a la etapa de entrevista y después la mitad a la etapa de asignación del proyecto. Entonces, de los 20 perfiles, más o menos 3 a 4 llegan a ser adjudicados. Entonces, estamos hablando que de la tasa de los proyectos, si son 20, alrededor de un 15% de los proyectos se adjudica, lo cual es una tasa bastante buena en comparación con otros concursos. Ahora, si uno lo calcula respecto del perfil, claro, es más bajo, es alrededor del 5%, pero nosotros la calculamos con respecto al proyecto, que es donde hay mayor esfuerzo de parte de ustedes. Pero no hay un esfuerzo tan grande en hacer un perfil y por último, si es que no resultó, ustedes obtienen feedback y se puede seguir intentando. Sí, muchas veces los proyectos requieren varias iteraciones hasta que reciban financiamiento. Lo importante es que nosotros entregamos feedback. Entonces después, y también muchas veces lo que pasa es que los proyectos cuando
bueno, finalmente no son asignados, ustedes podrían mejorar los elementos que están más débiles y volverlos a postular. Cuando se pasa entonces de perfil a proyecto, ahí la tasa de aprobación es de 20% o más, lo cual es bastante bueno. Perfecto. Otra pregunta, dice aquí Álvaro Silleros, no queda claro lo del nombre del postulante en el formulario Word que se pide. En el formulario Word se pide. Nombre del postulante. Ujú. En el Ah, No, formulario. Esto en porque es el... ciego, seguramente, por eso. O lo puede, a lo mejor la puede plantear directamente. sí, claro, nos Álvaro, encantaría Álvaro, ¿lo escucharlo. puede explicar la comentar. pregunta? Sí, sí, que me confundí porque Jonathan dice que no hay que poner el nombre y hay toda una parte de identificación del Ah, postulante al sí, sí, sí. comienzo de la postulación, entonces se me hace una Déjenme contradicción. Lo mismo explicarlo. la marca que uno tiene. Ujú. Ya, déjenme explicarlo. Esa sección del formulario que ustedes tienen que rellenar, ahí Ya, ustedes se tienen que poner su extrae. nombre, tienen que poner todos sus datos. Ya, El tema es que ya, nosotros eso no se lo mostramos a nuestros ya, evaluadores. Ahora, si es que ustedes ya. en la sección donde tienen que hacer el desarrollo, ustedes me dicen, empiezan a poner, no, es que hicimos tal experimento en el laboratorio de fulano, en la institución no sé cuánto, ahí mal. Mm, ¿Ya? Porque nos rompe ya. nuestro esquema de evaluación ciega y meritocrática. Entonces, Pero, Jonathan, eh, perdón, sí, se puede mencionar el nombre de tu marca, por ejemplo, en la definición, en el pitch, que uno parte diciendo esto es, qué sé yo, ¿se puede mencionar el nombre de la marca o tampoco? Porque una cosa es el nombre del postulante y el otro es, mm, yo por lo menos tengo marca y muchos de los postulantes deben tener ya un naming del producto o servicio. ya. Entonces, ¿lo incluimos o lo mencionamos? No, yo no, la verdad no creo que haya problema de Ya, incluir, por ejemplo, una marca de fantasía en el marco de este eso, micro pitch que tenemos al ya, inicio, ¿ya? ya, ya. Lo importante es que ojalá la evaluación pueda mantenerse meritocrática y nosotros hemos recibido en el pasado postulaciones en donde se dice que con la ayuda del doctor no sé cuánto hicimos el experimento en el laboratorio no sé Ya, cuánto, de la facultad no ya. sé cuánto, de no sé dónde. Eso nos rompe el esquema. Ujú. Eso que tú propones, Y la verdad es que una, no. Así que, ya, y una última pregunta para no molestarlos más. En el no es formulario de molestia. TRL hay, en el formulario de TRL hay una última columna, esa es la que uno llena con los acontecimientos, o sea, cómo fue el TRL3, etcétera, etcétera. Ahí se pone la información que no me quedó claro dónde se ponía la información. Tampoco hay cantidad de caracteres definidos en esa parte. ¿Te refieres a la ¿Dónde última ponemos eso? página? Sí, en el anexo TRL, ¿cómo se llena Ya, eso? no, no, no. El anexo TRL no se llena. Es solamente una orientación para ustedes. Ya. Ah, ya, 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 ya. Para que ustedes sepan qué es lo que nosotros entendemos por cada nivel de TRL y así no Ya. exista ningún tipo de asimetría de información o malentendido. Ok, entonces tu explicación sobre el TRL3 vendría en la parte de fundamentación científica. Ahí uno tiene que explicar Exacto, cómo es que... exacto. Ya, muchas gracias. Ya. Gracias, Álvaro. Yayo Gracias. pregunta si se puede aceptar financiamiento del extranjero como capital inicial y también hace otra pregunta, dice, ¿qué ocurre si el proyecto tiene una TRL superior al 3, un TRL superior a 3? Si tiene TRL superior a 3, lo que ocurre es que el porcentaje de participación nuestra se reduce y el de la beneficiaria aumenta. Ahora, para que eso ocurra, tiene que estar muy claro, tienes que argumentar muy bien por qué tú crees que estás en ese TRL. Entonces, por ejemplo, en el TRL4 tiene que haber prototipos que tengan que ver con las características complementarias. Eso implica que tú tienes que tener muy clara cuáles son esas características complementarias. Ojalá tengas algún tipo de validación de por qué esas características complementarias son importantes para el usuario. Y tienes que haber hecho experimentos y presentar datos respecto de eso. Si es que tú dices estoy en TRL más avanzado, en donde ya tengo, por ejemplo, pruebas en entorno relevante, por ejemplo, no sé, pasé de un bioreactor de 3 litros a un bioreactor de 150 litros, escala piloto. Y el proceso que yo tengo a nivel piloto es idéntico al que luego yo pretendo usar a nivel industrial. Entonces, ya, eso es un entorno relevante. ¿Ya? O por ejemplo, no sé, hice pruebas para un proyecto minero.
hicimos pruebas en Siptemin, que tienen una planta piloto minera que es respetada por las distintas empresas mineras del país. Ya, perfecto. Entonces eso es una prueba en entorno relevante. O, por ejemplo, nos prestaron una línea de producción en una determinada empresa para hacer pruebas. También, entorno relevante. Pero si alguien nos dice que es un entorno relevante, una prueba hecha en placas de Petri en un laboratorio, no. ¿Me explico? Entonces tiene que estar muy bien argumentado. Si tú dices que está en un TRL superior a 3, maravilloso, aplauso, pero tienen que argumentar muy bien de las pruebas que ustedes hicieron para considerarse en el TRL que ustedes sostienen, ¿ya? ¿Con eso respondo la pregunta o creo que me quedó algún detalle más que responder? Él preguntaba también si se puede aceptar financiamiento del extranjero como Eso. capital inicial o solamente chileno. Ya. Lo importante ahí es que quede claro un poco la figura, ¿ya? Lo importante es que la beneficiaria sea una institución con root y domicilio en Chile, pero eventualmente podría actuar en colaboración con empresas o universidades en el extranjero, o centros de investigación, etcétera, que pueden también realizar aportes en calidad de terceros aportantes, ¿ya? Eso sí se puede. Lo importante es que quede muy claro la naturaleza de la relación, porque lo que no queremos es que se desarrolle una tecnología con mucho potencial, muy interesante, y luego terminemos enzarzados en una batalla legal porque el tercer aportante cree que tiene una participación preeminente de los resultados de la tecnología. ¿Me explico? Entonces, tiene que haber un contrato de colaboración con ese tercer aportante extranjero, en donde quede muy claro las condiciones de la participación y las condiciones en las cuales se pone ese aporte y qué es lo que está pidiendo a cambio. Porque de lo contrario, existe una buena probabilidad de que hayan desavenencias en el futuro. Ya yo no sé si está contestada tu pregunta, porque él escribe, pero privados extranjeros, pero Sí, creo que privados extranjeros contestaste. también pueden ser en la medida de que este especie de contrato en donde se diga cuáles son las condiciones en las cuales se realiza el aporte. Sí, mira, principalmente la duda está en un ex compañero que está trabajando en Estados Unidos, que está muy interesado en el proyecto, entonces dijo, mira, yo igual les puedo dar algo como para... Esa era la No te pregunta. escucho bien, disculpa. Ahora, Ahí un poco mejor. ya, lo que sucede es que es un ex compañero de universidad que quiere hacer un aporte, nada más, solo eso. Y está trabajando ahora en el extranjero, pero él es chileno. ¿Ya? Entonces, O sea, esa era la duda. A ver. No, puede no ser hay problema. No hay No, problema. no hay problema. No hay problema. Incluso él podría no ser chileno e igual podría recibir los fondos. Lo importante es que él te tiene que firmar algo que diga, en caso de que sea una especie de donación, que diga yo no voy a pedir nada a cambio de esto. O por ejemplo, si es que va a pedir algo que quede claro qué es. ¿Ya? Pero, oye, es bienvenido. O sea, Totalmente fíjate bienvenido. que los aportes de terceros, en el fondo, para nosotros, como nosotros lo vemos, que en el fondo es una validación externa a nosotros de que parece que el proyecto tiene buen potencial, porque hay alguien que está dispuesto a colocar recursos. Claro. Entonces, si ustedes pueden conseguir un cofinanciamiento de alguien, y bueno, obviamente que esa relación tiene que quedar bien definida, ¿ya? Pero es bienvenido, porque Totalmente. es una información Validación. relevante al proyecto, porque hay una Sí. validación por un tercero. Sí, ahora también si hay una empresa auspiciadora también se permite. O sea, obviamente, Nosotros lo llamamos el cofinanciamiento, no es que sea Claro. no es que sea auspiciadora como les diga, como estos auspicios de los eventos, ¿no? No se trata de eso, sino que se trata de que haya una empresa que esté dispuesta a colocar recursos porque quiere apoyar el proyecto en conjunto con Claro. la Fundación COPEQC. Entonces la relación después, pero eso se ve una vez que uno va a firmar el contrato, de que queden las cosas claras desde el principio. Es un asunto normativo para que eso no se produzca después un problema porque hay una interpretación que surge y que no estaba establecida. Entonces, es un asunto de ordenamiento, pero muy bienvenido recursos terceros.
Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Ningún problema. Cualquier otra consulta, bienvenida. Aquí otra pregunta dice, ¿el director de proyecto debe estar asociado contractualmente al beneficiario? Actualmente las bases no hacen alusión a que tenga que haber un contrato firmado al momento de postular. Sin embargo, yo esperaría que a la hora de partir el proyecto exista algún tipo de vínculo entre la beneficiaria y el director de proyecto, o lo contrario es como un poco extraño, por decirlo menos. A lo mejor no necesariamente un contrato como a plazo indefinido, pero por lo menos un honorario. Pero tiene que haber algo, o de lo contrario es muy raro. A ver, tenemos algunas experiencias al respecto en el pasado y por lo Genial. mismo es absolutamente necesario de que haya, Ya. igual que con los terceros aportantes, haya una definición clara de cuál es la relación que tiene el director del proyecto con la beneficiaria. Porque nosotros firmamos un contrato con la beneficiaria, establece una serie de derechos y obligaciones, y si es un tercero que no tiene ninguna relación con las partes que están comprometiéndose, es muy difícil hacer que esos derechos y obligaciones se puedan Se cumpla. materializar. Ujú. Claro. Así que a la partida del proyecto esa relación debe estar muy clara. Al momento de firmar el contrato de financiamiento. Exactamente. Sí, además eventualmente podría ocurrir que un director de proyecto desaparezca porque se le ocurrió irse a vivir a, no sé, otro país. Y deja el proyecto tirado y a la beneficiaria ahí con problemas. Sustituir un director de proyecto no es trivial, porque generalmente es un nivel de conocimiento tan experto que no es como algo fácil de reemplazar. Así que quedamos en un muy buen problema. Y ojalá eso no ocurra y no tengamos que lidiar con eso. Perfecto. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Siguiente pregunta? Claro, claro. Paulina pregunta si son financiables proyectos en los que las tecnologías ya estén disponibles en el mercado por separado, pero que al integrarlas sí responden a solucionar el problema. Ahí, Atilio, a lo mejor me puedes ayudar, A ver, pero yo diría que eso podría no cumplir el requisito de nivel inventivo. Mira, puede ser de que hay una tecnología en un sector industrial, que tú la quieres llevar a otro sector industrial, Claro. y para generar un impacto relevante, pero no puede ser una copia, tiene que haber algún tipo de adaptación, algún tipo de novedad, porque nosotros, parte del requisito es que haya novedad. ¿Sí? Entonces, muchas veces esa adaptación genera condiciones nuevas, una solución que tiene elementos nuevos y está perfecto. Pero no puede ser que yo me traiga un software que está ya desarrollado en alguna parte y lo instalo en otro sector y empiezo a operar. Y no haya ningún esfuerzo de I+D, porque esto es un concurso de I+D para innovar. Entonces la I+D puede ser la adaptación que se requiere. Pero si no hay, no está requerido, no se necesita, entonces no. Entonces, esa yo diría que es como la distinción que hay que hacer. ¿Querías complementar, Atilio? Sí, la integración de tecnologías conocidas que te generan una forma nueva de resolver el problema, eso sí sería factible de presentar. De momento que no es trivial el juntar una tecnología con otra, o una pieza de conocimiento con otra pieza de conocimiento y generar una solución nueva, distinta, que genere una ventaja, eso sí sería razonable. Claro, en la medida que no sea trivial. Claro, pero por ejemplo, un proyecto que es traer una tecnología robótica para ser instalado, que no existe en Chile, pero para ser instalado
pero sí existe afuera en algún proceso productivo para automatizarlo. No, eso no. Esa Es una figura puede de ser, representación de negocios. claro, puede ser novedoso en Chile porque no existe, pero por eso las patentes de invención son a nivel mundial. O sea, los peritos ven si existe esto en el mundo. Entonces, esa es la condición, ¿no? Ahora han habido grandes innovaciones que consisten en la integración de diferentes tecnologías de forma original desarrolladas por terceros, por ejemplo el smartphone. Pero también esa combinación tiene que ser original y tiene que tener alguna manera de ser apropiable. Entonces, ahí estaría el desafío. Perfecto. Muchas gracias. De Luz Biotech preguntan, ¿cuál sería el beneficio de COPEQC, pedazo amarillo de la torta, cuando solo hay un participante, una startup, consideremos que se generan costos 100 y las utilidades netas son 35? Ya, ahora Tirio. A ver, básicamente lo que aquí hay varias preguntas en una. Cuando financiamos el proyecto, la beneficiaria y nosotros en el fondo nos estamos asociando para desarrollar una tecnología y de la explotación de esa tecnología se va a generar un cierto beneficio. Cuando tú aplicas esa tecnología, lo que uno debiera hacer es capturar, que es lo que se hace con los royalties, una parte de la utilidad que genera. Entonces, por el ejemplo, en lo que tú dices en tu pregunta, tú dices, yo voy a generar utilidades por 35. Lo que captura el royalty es una parte de los 35, no una parte de los 100. Uno finalmente esa parte de los 35 lo indexa a las ventas, pero lo que está haciendo es capturar una parte de los 35. Típicamente esa parte es un 25% del resultado que genera en el negocio al explotarlo. Ahora, eso también se hace un benchmark respecto de tecnologías similares a cuánto se transan en el mercado. Y típicamente hay del orden del 5% de las ventas, y son royalties más o menos típicos. Eh, el, eh, y que no, obviamente no puede ser superior a lo que el negocio genera, porque si no te dejas sin negocio. La idea es no matar el Y negocio. exactamente. A nosotros nos interesa que las cosas lleguen al mercado, generen los beneficios y por lo tanto no podemos exigirle algo que mate el negocio y que Que todos no ganen. permita que llegue. Ah, Y la entonces, segunda parte de la pregunta es que ustedes dicen, aquí hay solo un participante, la beneficiaria. Ok, en el fondo lo que tenemos que hacer en casos como eso, que es lo que hemos hecho típicamente, es que la beneficiaria y nosotros nos ponemos de acuerdo en los términos en que se lo licenciaríamos a un tercero y entonces firmamos con la beneficiaria esas mismas condiciones con las que se licenciaría a un tercero. Nos ponemos de acuerdo la beneficiaria con nosotros para que la beneficiaria lo pueda explotar bajo esos mismos términos. Nosotros esto, aprovecho esto de mencionar esto, que nosotros somos una institución muy, muy dialogante y nos gusta llegar a acuerdos que sean beneficiosos para todos. Nosotros no queremos imponer nuestras condiciones al resto. Esto tiene que hacer sentido para todos y no queremos matar el negocio, al contrario. Si al negocio le va bien, a nosotros también nos va bien. entonces, mira, complementando lo que dice Atilio, porque esto es un punto bien relevante que en realidad no es tan fácil de entender. Nosotros entonces tenemos un porcentaje de la propiedad intelectual, nosotros tenemos un porcentaje de la startup, ¿no? Va a ser de la propiedad intelectual y la beneficiaria también. Entonces, estas dos instituciones le licencian, por ejemplo, a una startup que se va a crear, ¿sí? Para explotar esa tecnología. Y lo que hace esa startup es pagarle a estas dos entidades, que fueron las que financiaron esto, o sea, la beneficiaria y nosotros, un royalty. Eso es Entonces para el esa caso startup, spin-off.
para el caso spin-off. Entonces, es un royalty que es un porcentaje, por ejemplo, de las ventas. Y tú lo incorporas dentro de tus costos. Ahora, ¿cuánto es ese royalty? Bueno, hay de la literatura tecnología. muy extensa de más o menos cuántos son los royalties dependiendo del tipo de tecnología. Esto varía, puede ser de 1%, hay otros que son 10%, entonces se analiza la información disponible y se llega a un acuerdo de royalty. Y la startup entonces lo que hace es pagar un royalty, que es un porcentaje de las ventas, diga, a la beneficiaria, que un 65% de ese royalty, y a nosotros un 35% del royalty, y tú lo incorporas a tus costos. Ahora, para ti va a ser conveniente, ese es el modelo, ¿no es cierto? Es conveniente porque tú vas a tener una tecnología que aporta un valor en la industria y tú la vas a tener protegida, entonces tú eres una especie de monopolio, ¿sí? En la entrega de esa tecnología y hay demanda, porque eso es lo que vamos a estar desarrollando durante el proyecto, que nos encarguemos de apuntar este desarrollo más de un dolor que existe y para el cual hay disposición a pagar. Ese es el modelo para que quede como bien claro y como decía tanto Atilio como Jonathan, acá es súper importante que todos empujemos en la misma dirección. Miren, si por Porque es muy ejemplo, complejo. Entonces, si no apoyamos, si no todos apuntamos en la misma dirección con incentivos, aquí es muy importante que los incentivos estén muy bien colocados. Y creo que hemos ido afinando ese modelo de incentivos donde todos están interesados en que el ganando. proyecto llegue hasta el final. Y en el fondo, en línea con eso, si nosotros asumimos un royalty hipotético de un 10% y nosotros tenemos un 35% de ese royalty del 10%, al final es un 3,5% de la venta total, ¿ya? Eso en caso de que el royalty sea así alto, pero muchas veces va a ser mucho menor, va a depender de la industria. A nosotros, reitero, no nos interesa matar el negocio, al contrario. Sí, también decirte que la fundación existe porque quiere promover la investigación científica y tecnológica para generar innovaciones de alto impacto. Entonces, eh, esos royalties se incorporan a hacer nuevos aportes a nuevos proyectos de I+D. Y el espíritu es eso. Porque es súper importante que ustedes sepan, oye, este proyecto se lo voy a presentar a qué institución. Bueno, esta institución lo que trata de hacer es apoyar el esfuerzo colectivo que hay hoy día de universidades, de empresas, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, bueno, de muchas autoridades, de emprendedores, para que más proyectos que surgen de las ideas de la gente, de chilenos y chilenas, y que se desarrollan bien, tengan el potencial de generar un impacto, ojalá mundial. Afortunadamente tenemos algunos casos, no muchos, unos primeros unicornios, y queremos tener muchos unicornios para que el país siga creciendo a tasas interesantes. Necesitamos tener muchos unicornios. Y la fundación lo que trata de hacer es aportar en el proceso, porque nosotros no somos, digamos, no tenemos 100 proyectos que apoyando al año, no somos una agencia de gobierno. Entonces lo que queremos hacer es explicar el proceso para que se pueda ir replicando. ¿Ah? Y entonces vamos acompañando, ¿sí? Y vamos solucionando problemas en todo el proceso, ¿ah? de agregación de valor. De cómo de una idea tú la transformas en un producto, un servicio que aporta una solución original en un sector al cual se orienta. ¿Ya? Y ojalá haya mucho aprendizaje aquí. ¿Ya? También Obviamente pedimos una retribución porque queremos seguir apoyando a otros investigadores y a las futuras generaciones de hecho nosotros el otro concurso que tenemos, como decía Jonathan, es a estudiantes de educación superior, porque queremos invitarlos a que ellos se suban a este carro que es fundamental para el desarrollo del país. y ahí también me gustaría destacar otro tema que producto de esta asesoría que nosotros entregamos y del talento de las postulaciones, de los equipos ejecutores, de las postulaciones que nosotros recibimos, les ha ido extremadamente bien el levantamiento de capital de terceros. Ahí, Atilio, a lo mejor tú podrías comentar cuál fue la experiencia el año pasado, que fue tremendo. El año pasado postulamos, con apoyo de nuestra fundación, se postuló a 15, entre 15 y 20 proyectos a fondos concursables y producto de ellos se levantaron casi 1.000 millones de pesos en financiamiento
de tercera fuente, que van a permitir seguir avanzando con el desarrollo de los proyectos para finalmente llegar a mercado. Así que en ese sentido... Uno de esos hoy día está en una feria en París lanzando sus productos al mercado. Así que en el fondo tener un proyecto de la Fundación COPEQC los deja muy bien posicionados y muy bien orientados a levantar capital adicional de terceros, sin mencionar la opción que se tiene de obtener fondos adicionales dentro de la misma fundación. Así que eso sin duda constituye una tremenda ventaja. Muchas gracias, Constanza, Jonathan, Alfonso, Atilio. Aquí hay otra pregunta. Carlos pregunta sobre la plataforma. Dice, ¿se puede guardar la información para después continuar o se tiene que subir todo sí. para postular? Y también dice, y con respecto a las imágenes a subir como anexo, ¿hay algún límite en el número? Dice, el formulario hace mención al límite en el peso de cada imagen, pero no al número de imágenes. Ya. Miren, creo ahí, según recuerdo, en cada uno hay varios campos dentro de la postulación en donde las imágenes se suben por campo. Por ejemplo, si ustedes tienen el campo que tiene que ver con los antecedentes científico-tecnológicos previos, ustedes ahí van a tener espacio para subir, creo que hasta 5 imágenes con un límite de 500 kilobytes. Ahí en el formulario en Word creo que el límite dice 1 megabyte, pero ahora con todo este tema que tuvimos con la plataforma, el límite quedó en 500 kilobytes. Así que para los campos que en el fondo permiten una mayor explicación, no para los campos originales donde está el nombre del postulante o el pitch, para esos otros campos donde hay más antecedentes, por ejemplo, sobre el problema, ustedes van a poder subir hasta 5 imágenes de 500 kilobytes cada una, por cada uno de esos campos. Ahora, ¿qué tipo de imágenes nosotros esperamos? No un documento escaneado, sino que lo que nosotros esperamos, por ejemplo, es un gráfico clave que muestre, por ejemplo, el parámetro más crítico versus una variable importante, ¿ya? Por ejemplo, imágenes del prototipo que ustedes construyeron a nivel de laboratorio, en donde se logren apreciar sus características principales. Imágenes, por ejemplo, de una sesión de un testeo con usuarios, de una tecnología que ustedes desarrollaron. Ese tipo de cosas. No sé, Atilio, a lo mejor si tú quieres dar algún otro ejemplo, pero es más o menos eso. Y eso no requiere una imagen tremendamente grande. Perfecto. Y la última pregunta que nos llega dice, ¿se evalúa el perfil de la postulación directamente si es bueno el proyecto, no? Ahí me confundo. A ver, nos llega un perfil que es evaluado de forma ciega. En el perfil ustedes rellenan quién es la beneficiaria, quiénes son los directores de proyecto, pero esas secciones no se le pasan al evaluador. El evaluador solamente ve el desarrollo. Y de esa forma, a eso nosotros le llamamos una evaluación ciega. El evaluador no sabe a quién está evaluando, sino que evalúa solamente el contenido en base al mérito, a su propio mérito y de forma autocontenida, ¿ya? No sé si eso responde a la pregunta o hay alguna otra sutileza que no estoy cubriendo, porque algo también se mencionaba del proyecto, pero el proyecto es la etapa siguiente. En el fondo, los perfiles que son seleccionados, nosotros le decimos, ok, te abrimos esta otra parte de la plataforma en donde tú puedes rellenar este otro formulario que es más grande, que tiene más espacio para explayarse y que tiene otros campos adicionales que tienen que ver, por ejemplo, con temas regulatorios, con propiedad intelectual, en donde les pedimos más detalles respecto de la planificación del proyecto, les pedimos un presupuesto detallado, pero eso es después. Si tu perfil le va bien, te pedimos que hagas esa pega adicional, pero si es que no, no es necesario. La idea es no sobreexigir a los postulantes exigiéndole pega innecesaria cuando a lo mejor lo que plantean a nivel de perfil no promete o no queda lo suficientemente claro. Perfecto. Y aquí hay una nueva pregunta de Magdalena. Dice, ¿se pueden incluir videos breves o links a videos de YouTube? La verdad es que videos no lo tenemos actualmente habilitado. Y respecto de los links, actualmente por un tema de seguridad informática no lo estamos incorporando. Si ustedes en su
en su argumentación, por ejemplo, hacen referencia a fuentes, a por ejemplo un paper, ustedes pueden poner paréntesis, el apellido y el año, y después ustedes podrían subir un documento anexo en formato PDF en donde tengan el detalle de cada una de las citaciones que realizaron dentro de los campos del perfil y luego del proyecto, ¿ya? Así ustedes se ahorran el espacio que sería poner todos los detalles, el journal y todo eso. Perfecto. No sé si respondo la pregunta. Ahí Magdalena nos dice, pero me imagino que sí. Ya. Esa es la última pregunta, sí. Magdalena ahí nos confirma que está ok la respuesta, sí. Esa era la última pregunta que teníamos, así que con esto finalizamos el ciclo de preguntas. Quiero agradecer muy especialmente la participación de cada una de ustedes en este webinar, que espero haya sido de gran utilidad. Asimismo, agradezco tanto a Alfonso Cruz, director ejecutivo de la Fundación, como a Jonathan Núñez, gerente de Administración, Finanzas y Asuntos Corporativos, el tiempo y disposición para resolver las inquietudes planteadas. Y por supuesto todo el equipo de la Fundación, a Tilly, que también colaboró ahí con muchas respuestas, a Isidora Insunza, Scarlett Go, Paulina Burgos, María José Vidal y Carolina González. Si aún tienen dudas, pueden escribirnos a concursos@fcuc.cl. De esta manera me despido, les agradezco su interés en participar en nuestro concurso I+D para Innovar y esperamos que nos lleguen muchas postulaciones. Que tengan un muy buen día. Y entonces nosotros les vamos a mandar, ¿no es cierto?, la presentación. Exacto, y a para todas lo las cual personas que dejaron necesitamos sus los correos. correos. Entiendo que están Sí. mandando los correos por el A chat. través del chat, sí. Así que las personas Tenemos que todo no hayan guardado. mandado todavía sus correos por el chat, lo pueden hacer ahora y le hacemos sí. llegar. Yo ya mandé la presentación, la primera, A través del chat, sí. a Pero, y si través no del les chat. llega, si no les ha llegado el correo, escríbanos a concurso@fcuc.cl porque de repente el servicio de mailing puede ser que a algunos no les lleguen para poder enviárselos nuevamente. Y también recordar que mañana se abre la plataforma, así que tienen que estar atentos, no esperen el último día para postular para no saturar el servidor. Y eso, mucha suerte y esperamos que los consejos que les acabamos de dar les sean de utilidad. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Gracias. Luego.